Imagínese un país que llegó a estar entre los más ricos del mundo y que tardó apenas un siglo en convertirse en sinónimo de inflación, default y pobreza. Un país que parecía condenado a tropezar siempre con la misma piedra y que de un día para otro decidió hacer exactamente lo contrario de todo lo que venía haciendo. Hoy les traigo los números fríos de ese experimento, sin militancia y sin maquillaje, para que sea usted quien juzgue si Argentina encontró por fin la salida o si solamente cambió de espejismo. Quédese que esto vale la pena mirarlo con calma. Argentina es hoy probablemente el experimento económico más relevante que está ocurriendo en el mundo occidental. Y conviene mirarlo de cerca, aunque no sea nuestro país, porque deja lecciones que cruzan cualquier frontera. Estamos hablando de una nación que llegó a estar entre las más ricas del planeta a comienzos del siglo XX y que durante las últimas décadas se especializó en una sola cosa con maestría incomparable: empobrecerse de manera ordenada y reincidente. Un defolteador serial que cesó pagos de su deuda soberana en 9 oportunidades a lo largo de su historia. La última en el año 2020, cuando Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre del año 2023, recibió una economía que cerraba ese mes con una inflación de un 25,5% y un acumulado de 211,4% en 12 meses. Una pobreza que en el primer semestre del año 2024 trepó al 52,9% y un riesgo país de 1.923 puntos básicos. Esa era la herencia concreta del kirchnerismo y del peronismo. Un Estado convertido en una máquina de gastar lo que no tenía. El mecanismo de fondo de esa decadencia no es un misterio, ni requiere teorías sofisticadas para explicarlo. Durante años, Argentina financió su déficit crónico emitiendo monedas, es decir, fabricando pesos para tapar el agujero entre lo que el Estado recaudaba y lo que el Estado gastaba. Esa emisión sostenida en el tiempo es la raíz de la inflación que destruyó el poder adquisitivo de generaciones enteras. A eso se le sumó un entramado de controles de precios, restricciones cambiarias y un cepo al dólar que, lejos de proteger a alguien, fabricó mercados paralelos, estampó inversión y condenó al país a vivir a espaldas del mundo. Desde mi visión económica, ese modelo no fracasó por mala suerte, ni por circunstancias externas. Fracasó porque es estructuralmente incapaz de funcionar. El giro que introduce esta administración tiene un ancla clarísima y es la disciplina fiscal, el compromiso de no gastar más de lo que ingresa, lo que ellos llaman déficit cero. Dejó de ser un eslogan para volverse un resultado medible. El año 2025 cerró con un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto y un superávit financiero del 0,2%. Es decir, las cuentas en azul incluso después de pagar los intereses de la deuda. El dato no es menor. Según las consultoras que siguieron el cierre fiscal, es la primera vez desde 1993 que Argentina encadena 2 años consecutivos de superávit financiero
sobre la base caja. Y a diferencia de todo lo anterior, ese resultado se consiguió sin recurrir a la emisión monetaria. Para un país acostumbrado a resolver cada problema imprimiendo billetes, esto es un cambio de paradigma, no un ajuste cosmético. Ese superávit no cayó del cielo, se construyó con una reducción del gasto que el propio gobierno bautizó con la imagen de la motosierra. Hasta febrero del año 2026, el Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado informó la eliminación de 65.528 puestos en el sector público nacional, una reducción cercana al 13% de la planta estatal, con un ahorro anual estimado en 2.505 millones de dólares. A eso se suma el cierre, la fusión y la transformación de organismos enteros que durante décadas funcionaron como cajas para acomodar militancia y sostener las estructuras políticas. Acá quiero ser honesto y preciso, porque no todo recorte es automáticamente bueno. Hubo áreas sensibles afectadas y un debate legítimo sobre dónde termina la grasa y dónde empieza el músculo del Estado. Pero el principio de fondo, el que cada peso que el Estado no despilfarra es un peso que no se le saca al ciudadano vía impuestos o inflación. Es difícil de refutar. Donde el relato triunfalista necesita algunos matices es en la inflación, y prefiero darle a usted el cuadro completo antes que la postal conveniente. En el año 2024 cerró con una inflación anual del 117,8%, una cifra brutal que, sin embargo, ya marcaba el principio del desplome respecto al descontrol heredado. El año 2025 terminó con un 31,5%, el registro más bajo en 8 años. Pero la desinflación no fue una línea recta hacia abajo. Hubo 10 meses consecutivos de aceleración que llevaron el dato de marzo del año 2026 a 3,4% mensual, el más alto en un año, antes que abril retrocediera al 2,6% y mayo al 2,1%, con un acumulado de un 14,7% en los primeros 5 meses y un interanual de un 33,2%. Es decir, la desinflación es real y profunda comparada con el punto de partida, pero todavía está lejos de ser una economía normal. Conviene no comprar el entusiasmo que el problema ya está resuelto, porque no lo está. El indicador que mejor resume el costado humano de todo esto es la pobreza. Y ahí la trayectoria es contundente. Del pico del 52,9% del primer semestre del año 2024, se pasó al 38,1% en el segundo semestre del mismo año. Luego al 31,6% en el primer semestre del año 2025 y finalmente al 28,2% en el segundo semestre del año 2025, el valor más bajo desde el año 2018. La indigencia en paralelo cerró al 6,3%. Conviene aclarar, para no faltar a la verdad, que parte de la mejora se explica por la forma en que se mide la pobreza, que depende de la relación de ingresos familiares y canasta básica. Y distintos analistas discuten cuánto de la caída es estructural y cuánto responde a recomposiciones puntuales de ingresos. Pero incluso con todos esos reparos, sacar a millones de personas debajo de la línea de la pobreza en 2 años
después del derrumbe inicial que provocó el propio ajuste, es un resultado que ningún análisis serio puede ignorar. El frente externo, que fue durante décadas el talón de Aquiles argentino, es quizás donde el cambio se siente con más fuerza en los mercados. El riesgo país que Milei recibió en 1923 puntos básicos tocó un piso de 481 puntos en enero del año 2026 y se mueve hoy en torno a los 446, el nivel más bajo en 8 años. La salida del cepo cambiario para las personas físicas, la acumulación de reservas brutas por sobre 47.000 millones de dólares, un respaldo de Estados Unidos articulados en un swap por 20.000 millones y una cuenta corriente que muestra señales de recomposición, configuran un escenario visto por primera vez en mucho tiempo. Argentina no está perdiendo dólares para sostener artificialmente su moneda, sino que construyendo poder de fuego externo. La diferencia con las crisis cambiarias del año 2014-2018 es de fondo. Hoy el frente es externo. Lejos de generar tensión inmediata, está dando alivio. Todo esto, por supuesto, tuvo un costo y sería deshonesto no nombrarlo. El producto se contrajo un 1,3% en el año 2024, el año del shock más duro, cuando la economía sintió de lleno la recesión del ajuste. La recuperación llegó el año 2025 con un crecimiento de un 4,4% y para el año 2026 las proyecciones oscilan entre el 5% que estima el propio gobierno y el 3,5% al que estima el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la economía rebotó después de tragarse el costo del saneamiento, que es exactamente la secuencia que cabía esperar. Primero el dolor, después la recuperación. La pregunta relevante no es si hubo costo, lo hubo. La pregunta es si ese costo compra un sendero sostenible o si fue un sacrificio para volver al punto de partida. Por ahora, los números sugieren lo primero. La sostenibilidad de todo el programa, sin embargo, no se juega solo en la macroeconomía, sino en la política. Ahí hubo un punto de inflexión. En las elecciones legislativas de octubre del año 2025, la Libertad Avanza obtuvo un triunfo que el mercado leyó de inmediato. El riesgo país se desplomó a 373 puntos básicos en cuestión de horas. A eso se sumó la aprobación del presupuesto del año 2026 por 46 votos a favor y 25 en contra en el Senado. El primer presupuesto que esta gestión logra sacar adelante. Para un gobierno que arrancó en absoluta minoría parlamentaria y que gobernó buena parte de su mandato a fuerza de decretos y vetos, conseguir respaldo en las urnas y después una herramienta presupuestaria propia es lo que separa una experiencia transitoria de un proyecto con chances de consolidarse. Ahora bien, acá quiero marcar una distinción para mí que es fundamental, porque no soy un militante de nadie ni de ningún partido político. El rumbo económico me parece correcto. Lo sostengo desde mi visión económica, con todas las letras. Achicar un Estado sobredimensionado, abrir el país al mundo, recuperar la disciplina fiscal y devolverle a la moneda algo de sensatez es, en líneas gruesas, lo que Argentina necesitaba hacía décadas. Pero una cosa es el rumbo y otra cosa son las formas. El estilo confrontativo,
ciertos modos, cierta épica de la motosierra celebrada casi como un espectáculo. No los comparto y creo que en algunos momentos le restan al propio proyecto más de lo que le suman. Se puede transformar un país de raíz sin convertir cada decisión en una trinchera. Esa crítica que es de estilo y no de fondo no me impide reconocer lo que los datos muestran. Y queda lo que todavía no está confirmado, que es mucho y que hay que decirlo con claridad para no vender certezas que nadie tiene. Persiste el debate sobre un tipo de cambio posiblemente atrasado. Las reservas netas siguen siendo insuficientes frente a vencimientos de deudas que aprietan hacia el año 2027. Y buena parte del alivio externo de este año descansa en una mejora de los precios internacionales de la energía, la minería y el agro que nadie puede garantizar que sea permanente. Si ese viento de cola se diera vuelta, el margen se angostaría rápido. El propio fondo, según los análisis disponibles, ubica el mayor riesgo no en lo económico, sino en lo político y en la capacidad de resolver problemas estructurales que ninguna administración argentina logró destrabar nunca. Nada de esto está cerrado. Mi conclusión entonces es prudente, pero clara. Argentina llegó a destino. Y cualquiera que se lo venda a usted como un milagro terminado le está faltando la verdad. Lo que sí ocurrió es que un país que parecía condenado a la decadencia perpetua eligió por primera vez en mucho tiempo vivir dentro de sus posibilidades. Y los resultados de 2 años y medio acompañan esa decisión más de lo que muchos pronosticaban. Desde mi visión económica, si se sostiene esta línea liberal, abierta al mercado y al mundo, sin emisión para tapar agujeros y con las cuentas ordenadas, Argentina en 10 años va a ser un país sustancialmente distinto y mejor. La lección para nosotros, los que miramos desde afuera, es incómoda pero valiosa. No hay atajo que reemplace al orden y el desorden, tarde o temprano siempre lo termina pagando los mismos, los que menos tienen. Soy Aldo Cachútolo Alegro y esto fue Economía, Poder y Futuro. Si este análisis fue de su agrado, le pido que me dé un like, que se suscriba al canal y que deje sus comentarios. Y no se olvide de visitar mi página web economiapoderfuturo.com. La dejo aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!